Bueno, muy buenas noches. El último es complejo, ¿no? Ya comienzo y ya uno trae el speech en la cabeza, ¿ok? Y primero, gracias Enrique, gracias Elena, ¿no? Pero claro, comienzas con el speech y comienza Elena Alfaro y ya dijo parte de lo que iba a decir, ¿no? Después viene Sara y ya me pisó aquí, ya me dijo parte de la otra y nada, ya al final Javier lo cierra. ¿Y qué digo? Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que han dicho todos. Ya ahí tengo ventaja. Comenzamos con la historia. O sea, comenzamos, cuando comienza Elena comienza contando la historia de cómo hemos llegado. Y como hemos hablado de experiencia, como hemos hablado de storytelling, yo voy a seguir con lo mismo. ¿Okay? Voy a cerrar con la historia. ¿Okay? Sí, cumplir eso que decía Elena. Ya me presento Enrique, Chief Customer Officer de MyObserver, primera empresa de activos digitales con una metodología de medición de los activos de las empresas en Internet. Trabajo con Elena como Fansinology Builder, es la metodología para generar fans dentro de las empresas. Profesor de esta casa y del Centro Cambridge aquí en España. Bueno, cuando se habla de Voice of a Customer, decimos, bueno, tenemos que hablar de Voice of a Customer. Una de las cosas que tenemos que hacer es cómo organizamos hablar de Voice of a Customer. Y esto pasa mucho. Sí, estoy hablando de Voice of the Customer, pero no, estoy muy ocupado siendo Customer Centric. ¿Por qué? Porque falta la cohesión, falta hablar de cultura, falta unir todo esto, ¿no? Y decíamos ya, hablábamos de Total Experience Management, que es precisamente eso, la unión de esos tres pilares fundamentales: Voice of the Customer, Voice of MG y Voice of the Institution. No podemos pensar en una sin tener la otra. Ahí no lo estaríamos haciendo. Y en la unión de cada una tenemos esos aspectos importantes, ¿no? Esos aspectos resaltantes. Por ejemplo, entre el empleado y el cliente se manejan siempre las emociones. Entre el empleado y la institución, entre el empleado y la empresa, tenemos y vemos las oportunidades. Entre el cliente y la empresa, pues tenemos las expectativas. No es lo mismo la experiencia que vivimos a nivel de expectativa en primera intención de compra, en el primer ejercicio de compra, que en el segundo. No es lo mismo la primera vez que vamos a un restaurante que la segunda vez que vamos a un restaurante. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos ver aquí. Pero cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de historia, cuando los alumnos me decían, no, tenemos que hacer la OCA, ¿okay? de SAGE. Y yo pensaba en el Customer Journey Map. Y el Customer Journey Map, todo el que lo ha visto, se hace composite. No imaginaba que iba a terminar así. Porque os podéis imaginar, ¿no? Aquel oca gigantesca y yo, madre del amor hermoso, casi me pasa, ¿eh? Casi me pasa. ¿Okay? Pero tuvimos una previsión. Cuando hablábamos de tecnología, cuando decía Elena, pues tecnología, sí, efectivamente nosotros decidimos hacer algo con respecto a la tecnología. ¿Por qué? Porque no hacíamos nada en el programa o no lográbamos nada dentro del programa si el alumno no salía con una herramienta que pudiera llegar a implementar aquello que había aprendido. Si no, estábamos perdiendo la esencia. No solo me pasó a mí dando la clase, ese es el journey map de una alumna. Mientras estábamos, ella estaba recortando con los POSIT y pegando el POSIT uno a uno, ¿okay? y así lo dejó, así lo terminó. Hubo otra que dijo, no, yo vengo y con el PowerPoint y lo hago más fácil, ¿no? ¿Okay? Entonces,
definitivamente algo teníamos que accionar. Lo hicimos. Primero me senté con Elena, definimos el plan de acción, evaluamos cuál era la mejor alternativa a nivel de tecnología. Llamé al señor Enrique Benayas, que todo aquel que se haya reunido sabe lo difícil que es robarle un hueco en la agenda. Enrique, me tengo que tomar un café contigo antes de accionar algo en California. Y eso lo hicimos. ¿Okay? Nos sentamos, nos tomamos un café, planteamos la idea, me gusta, vamos a por ello, hagámoslo. Fuimos y no les voy a contar lo de Napa Bay, ¿okay? Lo de los vinos, pero sí, llegamos a California. Y en el momento que llegamos a California, pues nada, tuvimos una reunión. Y vamos a ver, porque me han dicho que nos mandaron un mensaje. Hi, my name is Valerie Peck. I'm the CEO of SuiteCX, one of the foremost experience and journey mapping tools globally. We'd like to thank Nelson, Elena, and Enrique for being part of our global education network. We now teach in Spain at their institution, ICEMD ESIC, as well as UC Berkeley and CX University. We're very excited to have them be part of our family and be part of the education that takes customer experience and customer mapping globally. Me encanta cuando dice Enrique. Okay. Y costó mucho. ¿Dónde no? En el ICEN. Vamos, sí. Okay. Pero, Valerie, eso fue lo que hicimos, ¿no? Hablamos con ellos y nos han prestado mucha atención. Como ya lo decía, la Universidad de Berkeley son la única herramienta aprobada por la CXPA en lo que es Customer Journey Mapping. Entonces dijimos, bueno, si vamos ahí, nos vamos a por los grandes y nos unimos y nos los traemos. Y lo logramos. Y eso que decía Javier hace un rato, el juego de la oca, usamos la herramienta, ¿okay? Y los alumnos pudieron utilizar la herramienta, pero no solo a nivel de cliente, no, al principio lo decíamos, no podemos hablar solo de la voz del cliente, también tenemos que hablar del voz del empleado. Y otro de los casos que se presentó fue el caso Ritz-Carlton, de cómo el empleado del Ritz-Carlton trabaja y cuál es la experiencia del empleado. Entonces, manejamos esos dos casos y el caso de Sage fue uno de ellos. Entonces, claro, allí los alumnos, es lo que decía, no solo tuvieron la oportunidad de aprender, no solo tuvieron la oportunidad de conocer la metodología, de pegarse con la metodología, sino también de utilizar una herramienta que les permitiera, al momento de llegar a la empresa, al momento de implementar una solución, tener cómo hacerlo. Y eso es lo que en realidad nos llenaba de ilusión. Tampoco quiero exterior mucho, pero estos son los POSIT. Ahí ya no tenía miedo de sufrir una luz. Y esto es el Journey Map. Eso es una de las gráficas de Journey Map que podemos desarrollar con la herramienta con la que estaban trabajando los alumnos, ¿no? Y esa fue un poco, ¿no? la historia, eso fue el cómo lo vivimos, eso fue lo que nosotros nos planteamos hacer y lo que cada vez estamos queriendo hacer desde esta tribuna. Muchísimas gracias y bueno, gracias por estar. Bueno, señores, pues hemos querido dejar tiempo sobre todo para preguntas y para debates, porque como es un tema en el que muchos de vosotros tenéis experiencia, muchos de los asistentes, y no solo experiencia, sino como todos nosotros, pues tenemos grandes dudas y grandes retos. Entonces, para que no sea esta jornada solo un speech y un monólogo, pues sí que cualquiera de vosotros pues que podáis compartir dudas, retos o mini experiencias. Entonces, ¿os parece? Pasamos a preguntas. Yo tengo también alguna aquí, pero no quiero monopolizar el tema.
¿Tenemos micro? Ah, sí, perdona. Pues alguna duda que tengamos por aquí. Sí. Hola. Basado en lo que le he oído sobre todo a Sara y viendo el life cycle de Javier, parece que está muy orientado a grandes empresas o empresas ya muy consolidadas. Pero ¿qué pasa si eres una startup o eres una empresa pequeña que no tiene segundo grado de la organización, que somos o que eres 7, ¿no? ¿Cómo se gestiona el Customer Experience en este tipo de empresas? Y cuando el roadmap no puede ser de 4 a 8 años, sino que tiene que ser algo más táctico y con resultados más inmediatos. Sí, sí. A ver, es una pregunta recurrente en la Sí. mayor parte de los foros y es lógica, ¿eh? Parece que es que el Customer Experience solamente se puede hacer en compañías tipo Disney o Apple, ¿eh? La respuesta es que es posible en cualquier organización y en cualquier actividad. Daos cuenta que el Customer Experience va intrínseco al hecho del ser humano, es decir, como está basado en el mundo emocional, lo podemos hacer en mayor medida, en menor medida, haciendo actividades o promociones mucho más experienciales, menos experienciales. No hace falta hacer un efecto wow para en un momento destacar. Nosotros tenemos ejercicios hechos en el mundo de la banca, que per se es un sector que no parece tener fans, y resulta que sí hay compañías que destacan precisamente haciendo vinculaciones emocionales de este estilo. Entonces, por aclararte, no solamente es estrategia, también se puede hacer táctica, y cuanta más información, precisamente, hay una cosa muy positiva que se tiene en el caso de montar una pequeña empresa o una startup, y es que es más fácil hacerlo, ¿vale? Porque imagínate lo que es tener una compañía de 40.000, 50.000 empleados e intentar tornar hacia el Customer Experience. Es decir, ahí la posibilidad que tienes es de ser experiencial y de ser emocional desde el principio. Javier. Mira, el otro día tuve yo la suerte con Cristina de visitar una farmacia, ¿vale? Farmacia en Arroyo Molino, que se llama Farmacia Boulevard, podéis mirar en internet, ¿vale? Joder, más estático, más pyme, más pequeño, ¿vale? Que una farmacia, pues hay pocos negocios, ¿vale? Si lleva mucho tiempo, las dinámicas son muy parecidas, no es una startup, ¿vale? Bueno, pues esta farmacia había conseguido multiplicar por 3 el ticket medio de compra. ¿Cómo? En base a hacer un Customer Journey viviente, es decir, como los belenes vivientes, pero un Customer Journey viviente a partir del cual el cliente sintiera determinadas cosas cuando atravesaba ese journey. Imaginad, como ejemplo, ¿vale? Como algo rápido. La farmacia tenía 2 salas de formación. Tenía una zona VIP. ¿La zona VIP para qué? O sea, digamos, a las 40 personas influyentes, ¿vale?, de Arroyo Molino, ¿vale?, de la zona, pues las invitaban a formaciones, les daban las muestras de producto y las hacían sentir como fans, ¿no?, como apóstoles de la compañía. Ya digo, 3 veces el ticket medio de cualquier farmacia. Sí, digamos, depende de la capacidad para innovar y para incluir tanto las emociones como los pensamientos del cliente a lo largo de todo el camino. El ejemplo práctico lo podéis mirar en internet, tiene un vídeo y es alucinante. Es Farmacia Boulevard. Yo de hecho enfatizaría algo que, de hecho antes de la jornada, justo antes de empezar, comentábamos Sara y nosotros, y no hablando de nuestras compañías, sino hablando en general. En general, de hecho, una pequeña empresa lo tiene más fácil que una gran empresa justamente en Customer Experience. Finalmente, Customer Experience, con muchas de las, digamos, de las iniciativas de Customer Experience de una gran compañía, es rehacer algo que está mal hecho. Es, digamos, reenfocar, es rehacer, es reestructurar, es procesos, operaciones, tecnología, personas, etcétera. Tú cuando eres una startup, incluso cuando eres una pyme, eres mucho más rápida, mucho más flexible y, por tanto, mucho más fácil de adaptarte y de responder, digamos, al cliente. Como también finalmente Customer Experience, pues no es otra cosa que esto va de empatía, es pensar como el cliente y con el cliente. Es más fácil, de nuevo, para una pyme que para una gran compañía que tiene cientos de miles o millones de clientes y, sobre todo, tiene miles de personas y una estructura muy grande
y digamos incluso con mucha trayectoria, con mucha historia y con mucho legado, no necesariamente pensado en customer centric. Por tanto, ya hay muchos ejemplos, como decía Javier. De hecho, una de las personas que tanteamos, y ya lo siento, lo tanteamos 24 horas antes de la jornada, cuando no pudo Iñaki, hablamos con otro colega nuestro, que es Oh My Cat. Oh My Cat es una peluquería, y la podéis buscar en internet, y es un caso súper interesante de cómo una peluquería pequeña, ya está viendo pues, muchas peluquerías en España, incluso en Europa, y de nuevo, pues una peluquería es una peluquería, o sea, fundamentalmente te cortan el pelo, o sea, tampoco hay mucho más. Y sin embargo, pues eso lo convierte en una experiencia pues, realmente atractiva y que conecta mejor con el cliente, y que eso le permite, pues lo que nos ha demostrado Sara con todo lo que nos ha comentado del impacto que tiene en el ROI en ventas y en ventas futuras. Por tanto, en definitiva, Customer Experience para una pyme, digamos, es fantástico, porque es cuestión de hacer las cosas bien, básicamente. Bueno, ahora, Sara, si quieres comentar algo por alusiones. Yo, de verdad, os lo digo desde... Claro, esto es opinable, como no puede ser de otra manera, ¿eh? No, nadie tenemos, digamos, la verdad, ni mucho menos. Yo, digamos, desde la experiencia en startups, en pymes y en grandes compañías, y por lo que estoy viendo continuamente con grandes compañías y con grandes proyectos. Esto es como digamos, cuando se habla de presupuesto. El presupuesto, por definición, siempre es pequeño, siempre es limitado. No digo que tu presupuesto será de millones de euros y el mío de miles de euros. Pero el tuyo y el mío es pequeño y es limitado en comparación a lo que podríamos hacer. Pero está tan claro que la diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mal no es cuestión de dinero. Eso está tan claro, está tan demostrado, que es más, con mucho dinero lo puedes hacer las cosas francamente mal, con mucho dinero, francamente mal, y con poco dinero, francamente bien, que por lo tanto el dinero ayuda, como la felicidad, ¿no? Pues casi que si tenemos cierta alegría, pues que casi que mejor, pero digamos ayuda, pero en absoluto digamos, es un tema más claramente de talento, que las personas tengan la sensibilidad y tengan el enfoque de cliente. Y luego a partir de ahí sí que tiene que ver mucho con temas menos glamurosos, pero que son críticos, a nivel de procesos, a nivel de operaciones. ¿Por qué Amazon? ¿Por qué Booking? Son grandes ejemplos de Customer Experience, porque son muy robustas en operaciones, muy robustas en operaciones, muy robustas en procesos, muy robustas en tecnologías, que lo que hacen es facilitar enormemente la experiencia del cliente. Pero claro, yo no soy Amazon, ni soy Booking. Pero justamente porque soy pequeña, las pocas cosas que tengo hay que intentar tenerlas pensadas desde el punto de vista del cliente. Entonces, en vez de tener tecnologías que son brutales desde el punto de vista de inversión, pues son inversiones muchísimo más pequeñitas, porque las tecnologías son muchísimo menores. Por tanto, entiendo tu inquietud, porque sí, porque es uno de los grandes temas, pero simplemente mi mensaje es que no nos pongamos como excusa, ya hablo por mí mismo, no nos pongamos como excusa la falta de recursos. Porque no es excusa. Para hacer las cosas bien no hay excusa. Simplemente es un tema de quererlo y saberlo hacer. ¿No, Sara? Sí, bueno, yo no sé si se oye. No, sí. A ver, no tengo experiencia en PYME y no te puedo dar una contestación por propia experiencia, pero lo que sí tengo es experiencia en grandes empresas y fuera del guión creo que todos sabemos que muchos de los recursos de los que nos dedicamos al Customer Experience los dedicamos a convencer a nuestra propia compañía, a todos esos directores, a todas las personas que trabajan, de lo importante que es eso. Yo creo que en una pyme ese esfuerzo está mucho más enfocado. Si tienes una compañía, gran empresa, pequeña o mediana, que el que lidera esto es el de arriba, todo el viento es a favor, pero si no, los recursos que dedicas muchas veces no es en la propia implementación de las cosas, sino en convencer, en que la cabeza de tu CEO
parte sea de cliente, ¿no? Entonces, yo creo que las técnicas a utilizar se pueden utilizar en una pyme o se puede utilizar en una gran empresa. No tienes por qué gastarte cantidades ingentes de dinero en hacer técnicas de clientes. O sea, una co-creación con cliente no te tienes que gastar mucho de dinero. Lo que te gastas dinero es cuando tienes millones y millones de clientes, que tienes que hacer una segmentación, que tienes que ya utilizar otros recursos, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Es decir, es un poco lo mismo que si en un momento dado tú tienes el aniversario de tu pareja, ¿no? Sí. Y llegas y tu pareja te dice, mira, es que no tenía dinero y no te he podido comprar la sortija que te mereces. Y no te compra nada, ¿vale? Y pues evidentemente ha habido una falta de presupuesto, pero también existían otras cosas, ¿no? Pues desde un bizcocho con una bengala hasta una carta hecha a medida, ¿no? Entonces la cuestión es, la innovación emocional no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que empieces a plantearte otra forma de abordar el negocio. Totalmente. Y de hecho, Javier comentaba un término que la verdad es que lo comparto mucho, que son los micromomentos. Porque finalmente los detalles se convierten en estratégicos. O sea, finalmente la experiencia de un cliente es la suma de detalles. No hay grandes cosas, igual que en una relación de pareja. No hay grandes hitos y grandes momentos. Hay pequeños momentos del día a día, que es lo que va creando, digamos, la experiencia. Una experiencia positiva o una experiencia negativa. Y por el tema de la gestión de los detalles. Estaba pensando en lo que estabais diciendo. Desde luego, cuando yo me he enfrentado a proyectos de clientes en gran empresa, también el presupuesto más gordo ha sido en la parte tecnológica. Sí. ¿Por qué? Pues porque cuando en Vodafone hacíamos algo de clientes, trabajamos con 35 sistemas distintos. Claro. Y teníamos que desarrollar en 35 sistemas distintos. Claro. Cuando me enfrento ahora en Asisa, otros tantos, no tantos, pero otro tanto, ¿no? Y es donde realmente mi presupuesto, donde se va, es cuando tengo que hacer un desarrollo, ¿no? Muchas startups, ese desarrollo en sí es su propio core business, ¿no? Pero también es lo que decían, o sea, hay que tener un equilibrio entre la digitalización y la parte humana. Cuando tú contestas a un cliente, el entender a ese cliente o por carta o por teléfono, eso no cuesta dinero. Sí. El que sienta tu empatía no cuesta dinero, ¿no? Es la visión que le pongas. Bueno, como habéis hablado de retos, yo os quiero contar mi reto y hacer una pregunta muy concreta. Mi sector es un sector complicado porque mis clientes contactan conmigo contra su propia voluntad. Les suelo asignar un cubículo muy específico, les asigno un uniforme y les someto a unas reglas sobre las cuales no tienen habitualmente interacción alguna. Y no trabajo en una cárcel, yo soy director médico de un hospital. Sí. Entonces, cuando habláis de experiencias, de micromomentos, pues claro, la dosis diaria de experiencia, de drama que nosotros manejamos es tremenda. Mi hospital en concreto es un hospital aquí en Madrid oncológico, de 200 camas, con lo cual, pues claro, estamos ahora intentando abordar cómo es el patient experience, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues claro, veo la muerte por post-it, la veo clarísima, porque claro, yo me imagino hacer cualquier pasillo de cliente del enfermo que ingresa en urgencias, que contacta, etcétera, etcétera. Sí. Pues Sara, que trabajas en Asisa, pues entiende un poco de qué va, pero claro, la parte del ingreso hospitalario, por eso es complicada, ¿no? Entonces, ese es el reto, estamos un poco empezando con una hoja en blanco con esto, pero tengo una dificultad que es realmente cómo decirle al señor de la pasta que todo eso va a suponer más ingresos, porque es un hospital privado. Lo que he ido viendo, pues bueno, veo aproximaciones un poco genéricas, ¿no? Pero la pregunta concreta es ¿qué herramientas más finas o más concretas hay para que yo pueda llegar al tipo del dinero y decirle tienes que invertir en tecnología, tienes que invertir en formación para el personal y todo lo que habéis ido diciendo, y eso va a conseguir X cosas en la cuenta de resultados? Una pregunta. ¿Medís el NPS? Sí. Vale. Te comento. Nosotros, de hecho, hemos hecho una investigación y por eso hemos publicado un artículo que hemos mostrado muy poquito al inicio, que es Emotional Business, donde demostrábamos que las emociones predicen los comportamientos de los clientes
hasta un 30% mejor que el NPS. ¿Con esto qué quiero decirte? Que eso, evidentemente, lleva a resultados. Tenemos hasta mediciones donde nosotros demostramos que un 1% de mejora en la relación con la satisfacción con la experiencia de los fans te repercute un 8% en valor de mercado. Es decir, es una cuestión de ponerse a medir, pero es que hay que medir cosas y esos momentos de irritación, de decepción, de tristeza. No te puedes imaginar además la oportunidad que tenéis. Es un negocio, como tú dices, muy complicado, porque es un momento muy difícil, ¿vale? Igual que en decesos, que también están ahora mismo con muchas solicitudes de compañías en temas de Customer Experience, pero es un momento que como llegues es un momento mágico para vosotros, porque es un momento de la verdad, de la vida de las personas, que les dejan marcado para siempre. Entonces, tenéis una oportunidad ahí encima de la mesa para tener esos fans, bárbara, impresionante. Sí. ¿Vale? Hay algo que hace poco a una conferencia al sector de las ópticas, al sector óptico. Y claro, al ser salud encaja bastante. Información. Lo más importante en Patient Experience Management es información, que el paciente y que su acompañante. En muchos casos solo pensamos en el paciente, no podemos pensar solo en el paciente, también tenemos que pensar en el acompañante. Sí, a veces el paciente está más incómodo y está más preocupado por cómo está su acompañante que por cómo está él mismo, ¿no? En los que son procesos de hospitalización, por ejemplo. Y información. Llego a un sitio, tengo el día que tengo la cita, información desde ese momento. Y no es algo que es costoso, ¿no? Es en el mismo email que te envío y que te hago un recordatorio, porque ya me estoy preocupando. Pero cuando te envío un recordatorio, ¿de qué me preocupo? Me preocupo es de mi proceso, me preocupo es de que no llegues tarde. Pero si además de enviarte ese recordatorio te estoy diciendo dónde puedes aparcar, o cuál es la mejor parada de autobús, cuál es la mejor parada del metro, o cómo tienes que venir, simplemente eso es darle información al cliente. Imagínate si además le aportas la información sobre las pruebas o sobre el procedimiento que les habéis mandado normalmente para hacerse las pruebas. Te recordamos que tienes que tomarte esto con 24 horas de antelación. Qué maravilla, ¿no? Claro. Y lo otro es, al hablar de las emociones, la principal, cuando te enfrentas a algo con la salud, es el miedo. Y quien venza el miedo está dando con el grial. ¿Y cómo se vence el miedo? Con información. Y si vemos en un punto totalmente distinto, si vas a saltar en paracaídas y buscas información de salto en paracaídas, las webs que dan ese tipo de servicio a las empresas, con eso es con lo que juegan, con información. ¿Cuál es el viento? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te dan cursos, tienes vídeos, tienes muchísima información buscando eso, aminorar la cantidad de miedo para que por lo menos lo limites. Así que yo creo que tu reto nos ha motivado de repente a todos, ¿eh? Sí. Estamos pensando todos porque vamos, o sea, hacemos un brainstorming cuando quieras. Yo, además, precisamente ayer estuve en un hospital y como yo voy siempre con los rayos X de la experiencia de cliente, yo decía, Dios mío, o sea, me estoy trasladando a un hospital de posguerra, los pasillos llenos de gente, un ambiente así, digo, creo que no volveré nunca más a este hospital, ¿no? Y al final, creo que al final lo que intentas es pues que la gente primero te tenga como un hospital de referencia en una especialidad tan crítica como es la oncología, ¿no? Y sobre todo, pues eso, para que te recomienden y para que si tienen que volver, vuelvan a tu hospital, ¿no? Que es de donde tú sacas los ingresos de tu cuenta de resultados. Y es verdad que es un momento muy clave y que en España estamos absolutamente en pañales. Y te lo digo porque trabajo también en ese sector. Y yo siempre, cuando ya estudié marketing hace algunos años, dije, bueno, es que trabajar en marketing de niños, esto está chupado, ¿no? Ponte tú a trabajar en marketing de seguros de decesos. Eso es difícil, ¿no? Pero cuando llego a la salud, yo siempre se lo digo a la gente que trabaja conmigo, digo, es que tenemos una oportunidad de oro. Estás en el momento donde tú puedes acompañar a esa persona que está enferma, ¿no? Y un poco basado en lo que decía Nelson, y darle información. Porque las expectativas que tiene un cliente que se te sienta enfrente de una mesa para autorizar un tema oncológico, es un cliente que está con miedo.
que está en un cambio de vida que no sabe, es un desconcierto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de experiencia de cliente, lo tenemos ahí fácil. Otra cosa es que lo hagamos, pero lo tenemos fácil. Lo que es verdad es que, por el reto que él comentaba, ¿no? O sea, realmente muchas veces el reto, y es verdad, no es tanto el qué hacer, ni siquiera el cómo hacerlo, sino cómo demostrar que esto tiene un impacto en el ROI y, por tanto, quien tiene la pasta, que nos dé la pasta para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y el fondo de la cuestión yo creo que es esa. Y es verdad que en Customer Experience es algo recurrente, decir, ¿y cómo demuestro que esto tiene efecto? Entonces, claro, aquí yo creo que hay un tema. Hay gente que, o sea, claramente hay una... Tú puedes estar en dos situaciones, tú como directivo, si quieres llamarlo así, ¿no? Como responsable de un presupuesto. En que para ti, hay una relación, el que haya una relación directa entre satisfacción del cliente y recomendación del cliente tiene relación directa con futuras ventas y por tanto con retorno de la inversión. Hay para gente que eso es una hipótesis y hay otra gente que para ellos es una tesis. O sea, que es algo que es obvio, que es absolutamente cierto. Entonces, hay veces que, digamos, queremos indagar demasiado en las métricas. Entonces, esto, si una persona no entiende que hay una relación directa entre satisfacción y recomendación con futuras ventas y con retorno sobre la inversión, pues que tiene un problema, simplemente. Eso no quiere decir que haya mediciones pues un poquitín más avanzadas, pero es verdad que donde hay que poner el foco es en medir aquello que queremos que tiene influencia directa en las ventas, como es efectivamente la satisfacción y como es efectivamente la recomendación, o la reputación, o lo podemos llamar como queramos. Porque esto nos pasa, o sea, lo que tú estás comentando, digamos, esto es un clásico. O sea, el cómo demostrar que esto tiene impacto en pues, la famosa atribución. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de marketing digital o de publicidad digital o de redes sociales o... Bueno, podemos estar aquí 5 horas. Oye, ¿cómo demuestro que invertir más en mobile me tiene un ROI? O sea, ¿cómo atribuyo que el haber hecho esta jornada me va a traer más, no sé qué? Claro, pues la atribución cada vez se hace más complicada, porque es una suma de impactos, es una suma de iniciativas, es una suma de experiencias del cliente, que todas finalmente, la suma de todo, finalmente tiene un impacto en ventas. Entonces la atribución es complicada. Y de hecho incluso hay metodologías que incluso te pueden ayudar para esto, y lo puedes buscar en Google It, de metodologías de atribución, de cómo atribuir inversiones al ROI. Pues sí, está muy bien, pero bueno, hay que cogerlo un poquitín con pinzas. Curiosamente en Customer Experience, yo pocas veces tengo tan pocas dudas en que es una inversión que tiene retorno sí o sí. O sea, vamos, por narices. Porque lo tiene para mí como cliente, pues... No, ya. No, sí, pero quiero... Pues eso, que yo sé que es complicado eso vendérselo, entre comillas, a otro. Más dudillas. Abundando sobre el mismo tema de las métricas, yo trabajo en una compañía de seguros y aplicamos todo tipo de métricas de impacto en negocio habituales, ¿no? Un ratio de caída de cartera, retención, venta cruzada, por supuesto el NPS, índice de calidad percibida, etcétera. Pero he hecho en falta, y a lo mejor ahí nos podéis dar un poco de luz, todo el ámbito de predicción. Cuando te he oído hablar de predicción digo, uy, esto ya me empieza a gustar mucho. De predicción respecto a la prescripción que se genera a partir de lo que estudiemos del cliente y de cómo efectivamente cómo impacta toda la parte emocional. ¿Existen ya metodologías de estos dos ámbitos o son pinitos? Que ¿qué le vamos a hacer? Es tu momento. Bueno, la metodología... No hace falta que saques el libro, pero... La creamos en el año 2011, se llama Feelings Experience Management, y lo que hace es utilizar el modelo del AXI, del American Customer Satisfaction Index, donde se relacionan momentos de la verdad más las emociones, pero emociones presentes en el sector, que por cierto, ahora aprovecho y a decir que sacamos un nuevo estudio de emociones en el sector de seguros de salud en breve, con lo cual estás invitada a participar. Y lo primero que hicimos fue atacar la banca, ¿vale? Demostrar que era un sector emocional, y allí salieron 8 emociones grupales, que era alegría, irritación, sorpresa, confianza, ayudarme. Seguridad, inseguridad y agradecimiento. Es que tengo al equipo. Y entonces hemos medido el impacto tanto de las emociones como de los triggers emocionales contra el Emo-Index. Nosotros tenemos un indicador que se llama Emo-Index, que va de -100 a 100. Y entonces lo que hacemos ahí es ver el grado de emociones positivas que hay, el impacto que tienen
y el grado de emociones negativas. Y cómo eso incide en la satisfacción del cliente y, por tanto, en recomendar, en defender la marca, que eso es otra de las cosas. Parece que los fans siempre recomiendan y no es así, ¿vale? La mayor característica de un fan es que defiende ultranza. Un fan no tiene por qué recomendar. Tengo a un miembro del equipo que siempre me dice, me encanta el Wonder Bra y no lo recomendaría a nadie, ¿vale? Entonces, no tiene por qué. Y grado de orientación a la experiencia, tenemos incluso un cuadro de mando de experiencia, es decir, que sí que hay hecho, es todo muy reciente y de hecho, bueno, pues precisamente en el artículo de la Harvard hay una compañía que ha hecho una intentona, no igual porque no llegan a detectar los triggers emocionales, pero ya hablan de emociones, porque las emociones tienen nombre. Y yo estoy irritado por algo y estoy triste por algo y todo eso tiene una relación directa con los procesos. El ratio de prescripción, ¿a qué le llamas tu prescripción? Porque cuando mides el NPS, mides una teórica intención. Una recomendación. Nosotros incluso llegamos a medir si las personas que han dicho que iban a recomendar lo han hecho de verdad al año siguiente, porque lo tenemos de alguna manera también como si fuera una especie de panel. Entonces verificamos hasta qué punto lo que tú estás comentando es una realidad o es algo que el cliente, bueno, pues está lejos o cerca de la realidad. Nada. Sí. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que el tema de salud me ha motivado a esta pregunta. Recientemente hemos visto cómo una compañía líder del sector odontológico en España, no voy a citar el nombre, pues ha tenido una crisis de reputación increíble porque presuntamente su cúpula directiva ha cometido delitos, presuntamente. La verdad es que no me gustaría estar en el pellejo del director de marketing o de comunicación de esa compañía. Y yo ahora reflexiono, ¿qué podría hacer el Customer Experience o la gestión de experiencia de clientes ante una crisis de reputación tal, en ese sentido? Yo he sido cliente de esa compañía y claro, me despiertan muchas emociones, si volver, no volver, si recomendarla, no recomendarla. No voy a decir si ha sido buena o mala experiencia, pero en ese sentido, ¿cómo debería actuar el Customer Experience? Yo tengo una reflexión y luego os invito a que aportemos todos, por favor. Pero me viene otros casos que también conocemos todos, compañías de automóviles o entidades financieras. Y como lo que voy a decir ahora es positivo, lo nombro. O sea, para mí uno de los casos yo creo que tiene que ver más, sinceramente, con la gestión de la reputación que la gestión de la experiencia, O sea, es un tema más de reputación y de comunicación que de experiencia. Pero, por ejemplo, Bankia es un excelente ejemplo para mí. Es de libro, digamos, de cómo gestionar una nefasta experiencia por muchísimos usuarios y muchísimos clientes, con una terrible reputación, un impacto mediático durante meses, pum, contra marca. Y, sin embargo, pues ahora vemos cómo está Bankia. ¿Y esto por qué? Porque desde el principio yo creo que han seguido al pie de la letra, yo creo que lo que se debe hacer, que es lo que dice el sentido común, pero que no siempre es tan común, ¿no? Y para mí la base, y aquí lo dejo porque hay otras, aquí podríamos debatir mucho más, empezaron por algo que es fundamental, que es reconocer. Digamos, reconocer lo que se ha hecho. Esto también lo ha hecho el presidente de Opel, el del grupo Volkswagen, cuando con los Volkswagen que tuvieron problemas en los automóviles. Salió el presidente, dicho en inglés pero traducido, dijo, la hemos cagado. Pero lo dijo así, o sea, explícitamente, o sea, sin quitarlo. Salió el tío, que es el presidente de del grupo de automóvil más grande del mundo, frente a todos los medios, y dice, la hemos cagado. Y yo creo que eso es el inicio de todo. O sea, es un buen comienzo, porque el cliente lo que necesita es eso. Lo mínimo, un reconocimiento. A partir de ahí, ya empieza todo. Ya empieza, oye, evidentemente no me voy a quedar solo con reconocerlo. No, luego te voy a pedir disculpas. No solo me voy a quedar con las disculpas. Evidentemente te tengo que dar una recompensa. Pero no solo me tengo que quedar con la recompensa, es que luego además tengo que hacer otras cosas más a nivel de comunicación, a nivel de relación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el comienzo es ese. Lo peor que puede pasar, que es lo que se suele hacer en reputación, es pues mirar a otro lado. O sea, oye, esto escóndelo, esto tal, esto, oye, cuidado, no, esto... Bueno, en el caso que tú estás poniendo es imposible esconderlo, pero hay otros casos, el más pequeño,
que muchas veces tenemos la tentación. Oye, ni lo toques, ni lo muevas, no haga ruido, no sé a qué. Pues es que el ruido ya está en redes sociales y es que lo que era así se te ha convertido en una pelota. Con lo cual, yo si alguna recomendación podría dar, y tiene que ver más con gestión de la reputación y la gestión de comunicaciones, ve de cara, ante la duda di la verdad, sobre todo reconoce públicamente o al cliente o a los clientes o grupo de clientes que sea que la has liado, puedes y debes dar la justificación, no la justificación, las razones. Y las razones pueden ser desde que este tío me ha robado, o que lo he hecho mal, o que estaba pensando en otra cosa, lo que sea. Y a partir de ahí ya construyes ya sobre eso. Pero el punto de partida tiene que ser ese. No sé si tenéis alguna... Sí, por ejemplo, con el caso de Volkswagen. Hace unos meses, cuando estaba vivo el caso, en MyObserver nosotros hicimos un análisis de reputación. ¿Okay? Sí. No hacemos reputación online, no es eso a lo que nos dedicamos, pero lo que sí hacemos es estudiar los datos y qué es lo que pasa en Internet cuando algo sucede. Y una de las cosas que analizamos fue esa. Y nos llamó muchísimo la atención, porque todo cambió a partir del momento que dice Enrique, ¿no? Hubo un antes y un después. Y cuando se habla de crisis, cuando se habla de reputación, también lo que hay es que entender cómo funciona y cómo funcionamos y qué es lo que hay en realidad detrás de las redes sociales cuando se habla de reputación online en específico. 7 días, una crisis cualquiera, dura 7 días en Twitter. No tenemos que pensar más de eso. No hay más de eso. Facebook no es un sitio para eso. Una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que aumentó mucho en medios. Pero claro, ¿cómo no va a aumentar en medios? Si hay noticias por todas partes. Claro. Y la misma noticia se publica en muchísimos blogs. Por supuesto, aumentan los medios. Instagram, una red social que muy poca gente utiliza a nivel profesional, a nivel de empresa, aumentó muchísimo la presencia de Volkswagen. ¿Pero por qué? Por las memes. Okay. Sí. Lo que se hacía era subir. Entonces, lo que tenemos es que cuando midamos lo que son las crisis, desde la parte de experiencia de cliente, tenemos que saber cómo funciona la crisis y cómo medir y si en realidad esos resultados que estamos obteniendo nos van a impactar o no nos van a impactar en el negocio. Entonces, esa parte es importante, José. Pues a ver, una última o penúltima con mucha preguntilla. Tenemos por ahí... ¿Perdona? Ah, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería lanzar una pregunta a Javier. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado de los técnicos llamando o contactando con el cliente en lugar de un comercial y muy llamativo además la tasa de retorno de esa acción. Pero te quería preguntar, dentro de ese círculo me ha parecido entender que había una serie de acciones que podríamos llamar más lúdico-festivas, ¿no? Este tema lúdico-festivas, por decirlo de alguna manera, de un modo amable, ¿no? Todo esto, por ejemplo, lo que me comentabas de apoyo a emprendedores, etcétera, que me parece fabuloso, de nuevo, pero ¿tenéis alguna métrica para el retorno de estas acciones? A ver, tenemos uno... ¿Me oye? Sí. A ver, para concretar tu pregunta, pues, es la parte de evaluación, ¿vale? Entonces, ahí en la parte de evaluación, como casi todos los departamentos de marketing, tenemos el clásico funnel, ¿vale? En el que vienen pues, los inputs, ¿vale? Y cómo va convirtiéndose o por qué estadios va pasando ese prospect, ¿vale? Hacia un lead, ¿no? Entonces, sí lo medimos, ¿vale? Pero, como decíamos anteriormente, es decir, o sea, hay tantos medios, hay tantas, digamos, impactos